Tenemos hoy día un tema muy interesante que tratar, un tema esencial para nuestra vida, que es la alimentación. Para eso contamos con un interesante panel que ya voy a estar presentando. Eh, Tenemos aquí a mi izquierda a Romina Urra. Romy, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Lo escucho muy bien. ¿Y ustedes? ¿No bien? Muy bien. Aquí muy bien, te escuchamos bien. Nicolás Arriagada, ¿cómo estás? Hola, hola a todas y a todos, muy bien, gracias. Hay un poquito de frío en esta mañana, pero contento de poder estar aquí con todas y todos ustedes en el panel, así que muchas gracias. Gracias por acompañarnos, Nico. También tenemos, está con su cámara apagada porque está con muy débil señal, Elizabeth Burgos. Elizabeth, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás? Sí, se lo logro escuchar. Muy bien, gracias. Con frío como todo, pero bien. Qué bueno tenerte. Muchas gracias por sumarte a este panel. También de invitado está el verdulero y amigo Víctor Delacio, que está con un problema de conexión. También estaba atendiendo la verdulería, así que esperamos que se pueda sumar en un ratito más a la conversación. Si no, lo vamos a hacer vía telefónica, lo vamos a llamar para que él pueda también poder participar de este encuentro. Bueno, vamos al tema que nos convoca, la alimentación. La alimentación es algo esencial, como estamos comenzando a comentar desde un comienzo. Y la alimentación no solamente comida, ¿cierto? También estamos hablando de todo aquello que nos nutre y permite de cierta forma la vida, no solamente la vida humana, sino la vida de los ecosistemas, la vida en sí, de todas las especies. Hablamos del agua, hablamos del aire también, de aquello que nos nutre y nos sirve para seguir vivos. Alimentarse bien, alimentarse mal, sin duda hay cosas que conversar. Estamos en un escenario en el cual el modelo de sociedad que hemos vivido se está poniendo en duda y por ahí también en este territorio hay personas muy interesantes como las que tenemos en el panel que se han dedicado a estudiar, a trabajar, a dedicarle su corazón y su vida también a esto de la alimentación, de esto de que ingerimos y que sea también de una manera sana, y es por eso que también quiero pasar como para, definamos en conjunto en el panel, qué es la alimentación sustentable, qué entendemos por alimentación sustentable. Y quisiera partir por Romina Urra, para que ella nos cuente cómo ella lo ve, cómo lo entiende. Ahí sí. Tomás. Muy bien. Ya. Bueno, en verdad, mira, yo no sé si tengo alguna definición, no te voy a dar la definición específica, que tal vez acá en mi rol de investigadora era lo que se esperaba de mí. Pero, no te preocupes. no, pero para mí una alimentación sustentable tiene que ver con una alimentación consciente, primero que todo, y que tiene que ver con la conciencia de las decisiones que uno toma al alimentarse. Al final, el saber qué es lo que estás comiendo, de dónde proviene, ojalá saber o imaginarte quién lo hizo, quién lo produjo. O sea, al final, el evitar saltarte pasos, yo creo que eso es. Hubo un momento en que nosotros, yo creo, como humanos y como civilización, empezamos a saltarnos demasiados pasos con la alimentación. En donde la alimentación, o sea, solamente llegaba a nuestra mesa y comíamos. Yo creo que hoy en día estamos en un momento en que queremos no solamente entender, sino que ojalá ser parte y ayudar a conocer y a construir cada uno de los pasos de la comida que llega a nuestra mesa. Y ojalá, de hecho, y mucha gente lo está haciendo, poder hacerlo tú mismo. Y por eso también está este gran input en este momento de mucha gente queriendo hacer huerta en su casa, más allá de si te va a alimentar solamente de eso, que en realidad es bastante difícil para cómo vivimos hoy día, es más como el tema de la conciencia, el saber, como te digo, como de dónde proviene todo, de qué es lo que tú le echaste, qué es lo que no. Eso, yo creo básicamente. Bueno, y ahí vienen una montonera de cosas que tienen que ver con que la alimentación sea local, que sea limpia, que sea como, ojalá estacional, lo más parecido y lo que te haga ver más, o sea, lo que haga parecer más la alimentación lo más cercana posible a la naturaleza.
Eso yo creo que te podría decir. Muchas gracias, Romy. Nicolás. Misma pregunta. Sí, misma pregunta. Definamos como también cómo puedes aportar a quizás lo que nos dijo también Romy sobre esta definición, que tengamos una definición colectiva aquí ahora sobre qué es lo que es la alimentación sustentable. Bueno, la alimentación sustentable para mí, yo creo que como desde una mirada mucho más personal, más que es que se sustente como dice la palabra, y para eso siento que debe cumplir ciertos pilares del desarrollo. Más allá de como, por ejemplo, culturalmente conocemos la alimentación, que una buena mezcla entre ciertos alimentos, ya sean entre dulces, entre ácidos o carbohidratos, proteínas, creo que es el último eslabón de la alimentación saludable. Pero antes de llegar a este punto, tenemos los primeros eslabones donde viene la productividad, donde vienen los nichos productivos del alimento. Y creo que ahí es donde está y donde nace la posibilidad de lo saludable. Cuando nos alimentamos, estamos comiendo kilocalorías, y las kilocalorías es energía. Entonces, desde ahí viene todo lo que nos va a nutrir y lo que nos va a componer molecularmente. Entonces, desde ahí está la relación con el medio ambiente. Por ejemplo, lo que hace efecto invernadero, el cambio del uso de suelo, la contaminación del agua, la genética, la diversidad biológica, también la vida propiamente tal. Al alimentarnos, que esa misma vida, esas mismas plantas, cómo han sido regadas, cómo han sido cuidadas, cuáles son los propósitos que se le han dado de un inicio, si es que simplemente una parte de una estructura de costos para llegar a rentabilidad, o es de un agricultor que le pone cariño, le pone amor, porque lo toma como su trabajo, pero además lo toma como un tema cultural, como un tema de enseñar a su núcleo familiar, a generar diálogo al interior de eso. Y yo creo que con esta sumatoria de factores repercute en la salud humana, y desde ahí se sustenta una alimentación sustentable. Pues de ahí viene todo eso que mencionaba, como, porque muchas veces se confunde una alimentación saludable con una alimentación sustentable, y simplemente, no, es que comamos un poco de cochayuyo y un par de ensaladas y está todo bien. Pero no se trata de eso, no se trata de eso, sino que es toda una cadena, todo un ciclo de vida al que hay que prestarle atención. Buenísimo, Nico. Muchas gracias. Ahí parece que se está conectando Víctor. Vamos a ver cómo le va con conectar el sonido. Pero quisiera pasar a Elizabeth para que ella me pueda comentar cómo lo ve ella. Que es interesante porque de lo que hablaba Romy también tiene que ver que hay una actitud política frente a lo que uno también puede decidir. Ahora, ¿cuánto podemos decidir de la alimentación en un territorio o cómo se puede activar también desde un gobierno local? También lo vamos a ir conversando más adelante. Elizabeth. Bueno, para mí la alimentación sustentable es, como dice Nico, concuerdo con él en el tema de que Elizabeth. sea sustentable en el tiempo también. Ya no me escuchan. Ahí te escuchamos ya, lo último. ¿Sí? ¿Ahí sí? Sí. ¿Ahí sí? Ya. Sí. Bueno, que sustentable, decía yo, es algo que tiene que perdurar en el tiempo. O sea, yo no puedo, y para eso uno tiene que partir de la base, que es la tierra. Si nosotros le damos un buen trato, acierto a la tierra, obviamente va a ser sustentable lo que tengamos, lo que coloquemos, lo que sembremos ahí. Y para eso uno tiene que saber, ¿cierto? Y pensar qué es lo que le hace daño y qué es lo que sana a la tierra. Por lo tanto, si nosotros trabajamos practicando cultivos que sean con orgánico, o en este tiempo, bueno, es difícil hablar de orgánico, más bien digamos limpio o sano, igual uno tiene que, hacerse sus propios abonos, uno tiene que alimentar al suelo, y de ahí va a partir el ser sustentable en lo que nosotros coloquemos ahí, ya sean hortalizas, cereales, ¿cierto? Lo que sea. Porque si nosotros le agregamos al suelo algo químico, de hecho ya la estamos embarrando de partida. Y sustentable
para mí es algo, por ejemplo, si yo mantengo una lechuga, una semilla que viene desde mis abuelos, eso es ser sustentable. O sea, el suelo estuvo sustentable para poder producir esa lechuga y yo tengo que seguir teniendo sustentable ese suelo para que esa lechuga siga por muchos años más. O sea, sustentabilidad para mí es que perdure en el tiempo. Mm. Eh, bueno, como decía Romy también, cierto, hay hartas cosas que están bombardeando por fuera, que todas estas cosas políticas de Estado que influyen en que la gente no tenga su suelo como quisieran o como debiera ser, como se hacía antes. eh, Eso influye mucho, mucho en que la gente vaya cambiando su forma de cultivar, su forma de preparar el suelo. Entonces, con el tiempo, nada, si siguen así, digamos, haciendo caso a esto, esta política, ¿sí? No sé, ¿habló alguien? ¿Preguntó algo? Sí, no. Elizabeth, Ah, me queda súper claro. Muchas gracias. Bueno, para los que no saben, Elizabeth es productora local de toda la vida. Ella me contaba por teléfono que también desde su abuelo, o lo que también estaba describiendo en este momento como una idea también de sustentabilidad, que algo que parte en el territorio se queda ahí también y tiene poco impacto. Porque hoy, de cierta forma, y que me gustaría que empezáramos a hablar también de cuál es el escenario actual que tenemos y de cierta forma los desafíos que van apareciendo, porque el libre mercado, cómo se planteó el modelo en un momento y de cierta forma se empezó a diversificar las cosas que podían llegar a nuestra mesa, también no dejamos de ver y dejamos de observar todo el impacto que había detrás. Estamos hablando desde la contaminación, en el plástico, en el envasado, el transporte que significa todo el trabajo para producir también la contaminación asociada a ese trabajo de los productos. Entonces, eh, Romy, para ti, cuál es el escenario actual en cuanto a desafíos? Porque ahí podemos hablar quizás dos líneas. Una es la idea del hambre, ¿cierto? Que está pasando mucha gente por falta de alimentos. Ya eso ya es algo complejo y es un síntoma también de que colapsa un modelo o colapsa una forma de sociedad en la cual estamos organizados. Ya es mucho más difícil de mover alimentos de un lado para otro, empiezan a subir los precios, se pone todo mucho más complejo. Eso por un lado, como el hambre, y también cómo empieza a afectar la economía y empezamos a descubrir y a organizar formas diferentes, quizás que muchas están arraigadas en el tiempo. Hablando con Elizabeth, ella me decía, bueno, esto es lo que he hecho toda la vida, pero finalmente hay todo un mundo de gente, grupo que demanda alimentación y que de cierta forma no está llegando eso que antes teníamos tan fácil. Ya, ¿cuál es la pregunta? El escenario actual que tenemos como complejo, ¿cierto? Y de alimentación. ¿Mm? Ya. Mira, yo creo que, o sea, yo personalmente, en términos de alimentación, y que a mí me convoca mucho el tema, creo que en este momento estamos en un... Bueno, y también en el contexto de lo que estamos viviendo con todo esto del virus y demás cosas, creo que estamos en un momento súper desafiante, muy, muy desafiante, para cuestionarnos el modelo que queremos seguir llevando a cabo. Y voy a hablar solamente de la alimentación. Porque yo creo que o sea, llegamos al momento en que tenemos que cuestionarnos a qué nos referimos, por ejemplo, con desarrollo ya, como la palabra desarrollo. Creo que en algún momento se nos introdujo un ideal a todos, social y culturalmente, de ideales, o sea, como de qué desarrollo, hacia dónde vamos, hacia dónde apuntamos todos, y la alimentación también se introdujo en esto con la revolución industrial y con muchas otras medidas. Y llegó el momento en que empezó, o sea, hace rato ya lo estamos dando vuelta, pero que decidamos si es que ese es el modelo de desarrollo que nosotros queremos seguir o no. Porque este modelo de desarrollo en la alimentación creo que pasó por sobre muchos otros modelos que existían antes. De hecho, personalmente a mí si me preguntan, creo que uno de los principales errores que se cometió y que es lo que hoy en día tenemos que como reivindicar, es que no se les preguntó a la gente que ya vivía acá, en este territorio, hace mucho más tiempo que los que llegaron,
cómo se vivía, cómo se hacía, cómo se comía, cómo se hacía todo. Entonces, eso personalmente para mí eso es un desafío que yo veo del que nosotros tenemos que hacernos cargo, como volver atrás un poco, volver a bajar un cambio, volver un poco atrás y empezar a preguntarnos cuál es el desarrollo real para nosotros, y si es que este modelo de desarrollo que nosotros estábamos llevando dejó de lado o se impuso sobre otros, tratar tal vez de volver por ahí. Bueno, y los desafíos también tienen que ver mucho con nuestras decisiones, vamos a tener que dejar de consumir muchas cosas. Yo creo que todos tenemos una base de alimentación hace ya un rato que tiene que ver con lo cultural, y es difícil deshacerse de eso, entonces requiere de mucha conciencia, de mucho, como tú decías, una decisión que al final es política, que como, que no como, de dónde viene, hacernos como consumidores, como consumidores, como productores, entrar en toda esa escala, cuestionarse todo, yo creo, todo y empezar, volver atrás. También, por ejemplo, en cuanto a ya hablando o sea, como me hablaste un poco de estos problemas del hambre que habían a nivel mundial, no sé, yo creo que tienen que ver mucho con problemas de gestión, de distribución. La alimentación está, como decía el Nico, es un tema energético, y al final la entropía, el traspaso de la energía y de la alimentación de un lugar a otro, de una zona a otra, es una gestión. Y yo creo que de eso es lo que tenemos que también hacernos cargo, como de distribuirlo bien, o sea, cómo puede haber hambre y cómo puede haber también tanto desecho. Como hacernos cargo de esa incongruencia. Ahí están los desafíos, yo creo. Buenísimo. Nicolás, sobre los desafíos del escenario actual. Estás muteado, parece. Está silenciado. Es. Bueno, respecto a los desafíos de la agricultura, yo creo que los desafíos de la agricultura lo veo como por dos ámbitos. Uno, por los desafíos de esta sociedad que cree poder resolver las cosas, y lo veo por otro contexto de los desafíos reales de la gente que es agricultora. Como por esos dos ámbitos. Desde el ámbito de quienes creen que pueden solucionar las cosas, ahí creo que desde el inicio está mal pensado, desde como lo mencionaba la Romy, nunca se preguntó, se llegó a hacer, porque creíamos que era de esta forma, porque la academia lo estaba diciendo que tal vez había que enfocarlo desde este punto, pero todos los conceptos que hoy en día adoptados nacional o internacionalmente, en verdad, siempre han estado vivos, siempre esa resiliencia de la agricultura, o que hoy en día, no sé, podemos llamar un modelo que es energéticamente eficiente, siempre estuvieron, eran resilientes, entonces ahí desde el pensar yo creo que tiene que existir, creo que el mayor desafío es llegar a una humildad en el sentido de reconocer el valor que tiene la agricultura familiar campesina, reconocer la buena gestión que ha hecho el medio ambiente, los sectores rurales y las comunidades indígenas, y desde ahí empezar a construir políticas públicas, porque necesitamos políticas públicas que estén alineadas a las necesidades reales de las personas, pero desde esa humildad, desde que la planificación y el deseo y los anhelos que tengan la filosofía de estas políticas sean de ellos, desde sus necesidades. Y después, dentro de estas políticas públicas, obviamente que hay que empezar a conectar muchos subtemas, como por ejemplo desde el área económica. Desde el área económica hay que empezar a conectar, por ejemplo, canales de comercialización seguros, ya sea ahora por esta inseguridad humana que estamos viviendo, antrópica, pero vienen otras climáticas, entonces hay que empezar a generar esas seguridades, canales de comercialización seguros, porque mucho de la industria hoy tiene canales de comercialización que han mejorado procesos, pero dentro de la industria agrícola y familiar, la pequeña, es muy poco lo que se ha hecho, porque nuevamente no se consideran, creo que valorar la diversificación de alimentos que existen en las huertas familiares, porque como sociedad estamos acostumbrados a ir a buscar 10 alimentos al supermercado, a la feria y nada más,
pero si nos metemos a cualquier huerta familiar nos encontramos con cientos, ¿cachai? Entonces como esa diversificación de alimentos que dentro de cierta forma, no es que no tenemos las tablas nutricionales de ese alimento, o así que lo va a tener que meter a un laboratorio para ir a analizarlo, para poder meterlo al mercado formal, y ahí ya las trabas se te empiezan a hacer gigantes. Pero valorizar esa diversificación es parte de nuestra cultura y de nuestro entorno, porque estamos trabajando sobre contextos específicos. Yo creo que eso es otra cosa que tiene que considerar mucho la política pública, que son temas particulares, o sea, lo que está en el norte no es lo mismo que está en el sur, lo que está en el centro, somos distintas, somos un país, pero es muy distinto lo que pasa en la huerta aquí en la costa y lo que pasa acá en la montaña, las recolecciones que hay. Entonces, cuando vamos a hablar de una seguridad alimentaria o de alimentación sustentable, tienen que estar todos estos factores dentro. Y en el factor climático, también es necesario que se empiecen a activar políticas públicas, porque hoy en día la toma de decisiones, todos hablan de sustentabilidad, todos hablan de sostenibilidad, pero la toma de decisiones es con una venda en los ojos y lo que me tincó. Y no puede ser así, porque cuando estamos hablando de ciencias del clima, estamos hablando de una de las ciencias más exactas del planeta. Entonces, necesitamos que la toma de decisiones realmente empiecen a tener sentido. Por ejemplo, cómo está mi suelo, y científicamente lo estoy mejorando o realmente lo estoy matando. Las líneas, por ejemplo, bueno, es que ustedes no pueden producir este alimento en su zona por ser fría, hay que traerla del norte, pero científicamente estamos hablando de toneladas de CO2 equivalente al año por traer ese alimento acá, y que hay uno que lo puede reemplazar por sus aportes nutricionales que sí puede estar en esta zona. Entonces, desde ahí creo que el factor climático, humano y económico son los tres pilares que más se tienen que empezar a enfocar, pero desde las necesidades de las personas. Ahí creo que están los principales desafíos, y creo que otro desafío o cambio que hay que hacer en temas de potenciar el desarrollo rural es que la innovación hacia los sectores rurales se malentiende como la innovación en todos los sectores. ¿A qué me refiero? Con mucha tecnología, mucho robot, ojalá que todo tenga internet de las cosas, pero si no vamos a la realidad rural, tenemos que un 40% no tiene internet, tenemos que un 30% yo creo. no tiene electricidad. Entonces es súper fácil pensar la innovación desde Santiago en una oficina, viendo como ejemplo, por ejemplo, Holanda, donde la realidad rural es totalmente distinta a la ruralidad de América Latina y el Caribe. Entonces, desde ahí yo creo que hay que empezar a potenciar la innovación desde el sentido de pertinencia y identidad local de los territorios. Por ahí van los desafíos. Buenísimo, gracias Nico. Víctor, parece que ahora te lograste conectar. Te voy a reiniciar el audio aquí. A ver si nos escucha. A la gente que se está sumando a través del Facebook, recuerden, pueden dejar sus preguntas, sus comentarios, preguntas para el panel. Compartan también el link para que podamos ser más los que estemos viendo y podamos participar de esta conversación. Víctor, ahí tienes que presionar el botoncito abajo a la izquierda donde sale el audio, porque no te tengo. Víctor, ¿me escucha ahí? Sí. Ahora sí, disculpa, pero mi hijo me vino a salvar. Eso, Víctor, qué bueno. Trata de activar la cámara para verte también, si es que es posible. Cámara. Abajo a la izquierda el segundo botón. No. Bueno, si no, le damos así nomás y después tratáis. Víctor, cuente, bueno, para presentarte, Víctor es verdulero de aquí de la zona de Caburgua. Ahí está. Hola, Víctor, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Bien. Bueno, aquí soy el proveedor de los servicios ¿cuántos vitamínicos para la gente de acá de la zona? Eso. Pégate un paneo con la cámara para que miremos todas las frutas y verduras que tienes frente a ti. Eso, a ver cómo están. Buena, mi fruta. Eso es sanador, ¿cierto? Claro. Puro alimento. Qué lindo. Víctor, bueno, qué bueno que pudiste conectarte. Partimos haciendo como una reflexión sobre qué es lo que es la alimentación sustentable para cada uno.
Y luego sobre qué son los desafíos que tenemos hoy como sociedad. Te doy la palabra para que nos cuentes cómo tú lo ves en cuanto a los desafíos que tenemos actualmente en cuanto a la alimentación. Mi punto de vista es que nos quedamos como cortos porque se está viendo mucho consumismo en cuanto a alimentaciones que no son como buenas para la salud. Entonces, un aumento de eso ha llevado a todo esto que estamos viendo, obesidad, enfermedades. Y antes la alimentación era más sana. Yo creo que ahí se basa todo el tema de enfermedades, ahora todo esto que está pasando, el consumismo, cosas nuevas, probar todo es nuevo, nada llena. Es un trabajo que hay que hacer, yo creo que años. Tú todas las semanas vas para Temuco a abastecer, ¿cierto? Traer como una carga importante para poder también suministrar de alimentos a toda la gente que vive alrededor de la zona donde está tu verdulería, ¿cierto? Sí. Producto de la pandemia, por ejemplo, ¿qué ha sucedido con respecto a los alimentos? Por tanto, el acceso que tú tenías antes para poder traer cosas, también en los precios. Ya, mira, en cuanto a precio, para mí no ha habido grandes variaciones. O sea, hay productos estacionales que han ido bajando, el aumento de consumo de algunas cosas, pero en realidad yo no veo grandes cambios de precios en la verdura. No ha habido un impacto, porque la verdura para mí, desde mi punto de vista, se tiene que cortar. O sea, sí o sí tiene que moverse, sí o sí no se puede especular. Entonces, para mí no ha habido grandes cambios en precios, ha sido lo único los huevos, pero no es verdura. Entonces, el resto, al menos de mi parte no ha habido especulación, ni en la feria, si alguien aprovechaba los momentos, que lo encuentro malísimo, en cuanto a hacer mal uso de esta necesidad social. Claro. Yo estoy en contra, o sea, yo por mi parte no justifico esos cambios. Y lo otro, acceso a los centros de distribución. Me costó enchufarme al principio, pero después ya ha sido todo expedito, no ha habido grandes trabas para mí. Perfecto. Le quiero dar la palabra a Elizabeth, si es que también nos está escuchando, para que conversemos sobre... Ya, perfecto, para que conversemos sobre qué desafíos tenemos hoy y que tú logras percibir desde tu punto de vista y tu área de trabajo. Mira, como desafío, yo creo que nosotros, los que producimos un poco de hortalizas, vamos a tener que cuidar lo que hay, vamos a tener que tener mucho cuidado con lo que ahora venga de afuera, o sea, me refiero a las políticas de Estado, porque seguramente que con esto de la pandemia, ¿cierto? Con todo esto, la gente va a querer siempre buscar lo más sano. ¿Dónde va a encontrar lo más sano? En lo que producimos no mucha cantidad y que queda un excedente, ¿cierto? Para comercializar. Pero ahí se va a agarrar ya sea la municipalidad, ya sea cualquier otra entidad pública, para empezar de una u de otra manera a manipular a la gente, a tratar de nuevo, como lo hicieron hace más de 50 años cuando se empezó esto del INDAP, ¿cierto? También ahora a lo mejor van a buscar otras estrategias para poder introducir a los hortaliceros, le vamos a llamar así, a los hortaliceros, hortaliceras, cosas que son químicas. Y a lo mejor semilla, eso. Entonces ahí es donde nosotros, yo creo que vamos a tener que tener una red bien sólida para poder tener ese cuidado de nosotros como producimos nuestras semillas, ¿cierto? Cuidarlas, resguardarlas y seguir sembrando lo mismo y que no nos vengan a decir de nuevo esto es lo que cuenta, esto es lo que vale, esto es lo que produce y esto es lo que vende. Entonces si nosotros, claro, a la gente se le tienta con el tema de
mire, va a vender tanto y ahora que está el tema de la pandemia, viene poca verdura del norte, la del norte está más contaminada, entonces venda usted, pero usted con esta semilla, con este fertilizante, va a tener una buena venta. Entonces, de esa forma se manipula siempre a la gente para hacerle cambiar sus ideales y hacerle cambiar su sistema de trabajo. Entonces ahí va a haber que tener cuidado con eso. Seguir produciendo obviamente nosotros para venderle a los que siempre le hemos vendido, a los que siempre saben lo que es la vida sana, la alimentación sana, y a lo mejor integrar algunas otras cositas, como decía alguien, que para el norte se da, que para acá no se da. Por ejemplo, yo sé que la quinoa es un producto que acá se daba mucho antes porque mi abuela lo sembraba. Ahora, últimamente, en mi sector, nadie la siembra porque dicen no se da, pero sí se da. ¿Y de dónde la traen? Toda del norte. Y es sumamente cara y es un alimento nutritivo, pero o sea, el que tiene todos los nutrientes que necesita el cuerpo en realidad. Claro. Pero eso, entonces nosotros tenemos que informarnos de qué productos son los que antes también se daban, que ahora seguir sembrando y para seguir teniendo nosotros una alimentación sustentable para nosotros y aquí local, porque estamos hablando de local. Entonces yo creo que si todos trabajamos en eso, nos ponemos de acuerdo, vamos a tener una buena red de alimentación sana. Es lo que creo. Interesante lo que nos cuenta Elizabeth y bueno, todo el panel que son gente que se dedica a la alimentación, porque también ella menciona salidas como acciones concretas para poder avanzar. Cuando ella también dibuja en el escenario, no sé si el enemigo es la palabra, pero quien la hace más compleja es el mismo Estado y las políticas públicas, ¿cierto? Que sí. no caminan en la misma línea que la que debería ser. Entonces, quizás ahora podríamos conversar también sobre las posibles salidas y acciones concretas que podemos tomar para poder avanzar. Elizabeth hablaba de una red, de conformar la red, hablaba de proteger la semilla, algo tan importante, sobre todo frente a la amenaza de grandes, de afuera, como Monsanto, por ejemplo, que vienen un poco a destruir las prácticas más pequeñas, más artesanales, ¿cierto? Sí, mirar también hacia las huertas educativas, las huertas urbanas, que son también actitudes que se arman de grupos humanos y que también pueden ser impulsadas desde gobiernos locales, de gobiernos regionales, desde el municipio. Quizás, no sé si piensan lo mismo, pero seguir caminos quizás más hacia opciones más vegetarianas o disminuir el impacto del consumo de carne también y de cosas que también no le hacen bien a la cadena de producción que actualmente existe. Entonces, conversemos también sobre las salidas y acciones concretas que ustedes ven para poder avanzar y qué beneficios de cierta forma también traen. O sea, traen beneficios a la salud, beneficios a la economía local. Quisiera hablar, que Nico me diera su mirada con respecto a las salidas y acciones concretas que podemos ir tomando. Bueno, nuevamente yo creo que las salidas de esta situación, de este escenario, es como dice la señora Elizabeth, de que los agricultores o las personas que generan el ejercicio realmente son quienes deberían estar en la toma de decisiones, en la planificación, porque finalmente van a ser quienes van a tomar estas herramientas. El resto sería como proponer yo desde mi punto de vista de también ser agricultor pequeño. Yo creo que todo parte desde el valor de que reconozcamos que el agricultor, la agricultora campesina representa una de las fuerzas laborales más grandes e importantes del planeta. Que la fuerza laboral respecto al agricultor familiar alimenta al planeta. Cuando ponemos esa importancia sobre los agricultores y las agricultoras, recién podemos empezar a darnos cuenta que está sobre todos los otros potenciales económicos. ¿Y por qué sobre todo? Porque además de ser rentable en términos de la alimentación que producimos, de la economía que genera, también tiene una estrecha relación con el humano, una estrecha relación con el medio ambiente. Entonces, potenciar la agricultura es potenciar el país, es potenciar una comuna, es potenciar un sector, y además, en todos los ámbitos, por ser una disciplina polisectorial,
da valor a las personas y a la propia cultura. Yo creo que reconociendo ese valor, reconociendo esa importancia que está sobre todas las economías de cualquier territorio, porque aquí, por ejemplo, en la comuna ya quedó más que claro, se hablaba de que el 98% de la economía era el turismo, que no existía la agricultura, entonces aquí nos damos cuenta que, o sea, mataste tu 98% de la economía, te quedaste con un 2%. No es posible. Entonces, desde ahí es que al reconocerlo de esa forma hay que empezar a potenciar su mercado. Es un mercado que hoy en día estamos hablando de una agricultura familiar que principalmente para el sistema es visto como una fuerza laboral informal, es un mercado informal. Entonces, desde ahí hay que empezar a generar mercados reales, mercados que las principales inyecciones de un presupuesto se vayan a construir mercados reales, mercados donde tú puedas ver que la diversidad florece, mercados que además de que las personas puedan llegar a acercar y obtener su alimento, pueden obtener conocimiento, pueden obtener intercambios, pueden obtener educación, o sea, ¿por qué no generar mercados donde la agricultura ahí mismo se viva y además puedas obtener los alimentos, lleguen todos del campo a traer solo alimentos, como pasaba mucho antiguamente? Yo te comentaba que mis bisabuelos eran agricultores de la comuna y así era, ellos venían del campo y además de ellos sus vecinos y todos en carreta, qué sé yo, y todos traían los alimentos y así se intercambiaban. La economía es un intercambio de valor. Por otro lado, otro punto que debemos atacar muy fuerte es potenciar a los jóvenes en los sectores rurales. A los jóvenes, ¿por qué? Porque finalmente todo lo que podamos planificar, todo lo que creamos que esta nueva política necesita esto, que estas nuevas tecnologías es lo que hay que usar, estamos pensando en los jóvenes, en los niños, en las niñas, en las futuras generaciones. En este momento estamos en un proceso de estar entregando el sector rural como lo conocimos y cómo se ha dañado a jóvenes. Entonces, estos jóvenes tienen que ser partícipes de esta nueva proyección del sector rural que tiene que ver con la alimentación. Y además también tiene que haber un foco también a las mujeres, porque la principal potencial de las mujeres, y es cosa de ver solamente nuestro mercado local, más del 80% son mujeres productoras y lo hacen como una alternativa económica para el hogar, para el núcleo familiar, porque el hombre sale a trabajar, cuando puede le ayuda y ellas generan todo el trabajo agroecológico del hogar, los animales, las aves, la alimentación, y se valora muy poco también porque es súper fácil llegar a la casa y que la lechuga está. Pero ¿qué pasa si yo lo hubiera tenido que ir a comprar? Entonces todos esos valores hay que también empezar a ponerlos sobre la mesa y reconocerlos, que pueden ser una alternativa de alimentación y resiliencia. Y por último, yo creo que los sellos de los productos, los sellos, porque, por ejemplo, cuando hablamos de orgánico, ya significa 1 kilo Luca, que no está en el sector rural. Cuando vamos a hablar de un sello de emisiones de gases, otro kilo Luca, que no está en el sector rural. Cuando vamos a ir a hablar de distintos sellos más reconocidos, qué sé yo, todo significa dinero que es incomparable para un agricultor familiar. Entonces, sellos locales que cumplan ciertos principios, que estén normados a nivel local, y ahí es cuando de repente, por ejemplo, INDAP, PDTI y todos estos programas de gobierno que andan recorriendo las huertas, ellos perfectamente pueden cumplir un rol de ministros de fe, ¿cachai? Ante ciertas cosas, si es que todo se alinea y se trabaja de buena manera, para así poder tener una visión de cómo queremos la agricultura familiar en un sector, pero no que esta visión se construya nuevamente en el sector urbano, porque es una visión para el sector rural. Entonces, esa visión debe ser construida desde las bases, con las personas. Y yo creo que estos puntos, como activar el nicho económico, activar y potenciar a las personas que finalmente hacen la fuerza laboral y alinear toda la productividad a través de estos sellos que no impliquen costos para tu mecanismo de producción, pueden fomentar un renacer de la agricultura en un sector. Interesante.
quisiera como tomar una de las cosas que dijiste, que hablabas sobre la educación y los jóvenes, y ahí quisiera ir con la Romy, que ella también me cuente como de su experiencia, cómo podemos activar y manejar esta idea de lo sustentable, de abrir conciencia, pero pensando también y poniendo el foco en las niñas, niños, jóvenes, quizás a través de experiencias que desde pequeños también ellos tengan conciencia sobre qué es la alimentación en sí y los procesos vinculados a desde la semilla, germinar. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, primero que todo, para introducir lo que voy a decir y que tiene que ver con lo que me estáis como un poco como pidiendo que comente, yo creo que he estado pensando en todo este rato y pienso que si todos viéramos a la alimentación como salud, o sea, si entendiéramos que la alimentación es salud, yo creo que nuestra conciencia y por lo tanto todas nuestras acciones cambiarían. Y de ahí para abajo, ¿y por qué parto así? Porque yo creo que, por ejemplo, a ver, como cosas concretas que nosotros podemos hacer, y voy a llegar a lo que me pediste. Cosas concretas que nosotros podemos hacer son, uno, el cuidado de la semilla. O sea, uno de los elementos, creo yo, que nosotros o sea, que como humanos todavía se mantiene y todavía se ha logrado conservar, y que tiene este elemento que es súper importante y que yo creo que la ciencia y este modelo de desarrollo ha dejado de lado, este elemento de la prueba y error, este elemento como de la experiencia, este elemento de todas estas generaciones y generaciones y generaciones que fueron probando con semilla, 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 y fueron probando con comida, con olores, o sea, con sensaciones, y que todo lo plasmaron en las semillas que tienen hoy en día principalmente las huerteras o los huerteros o sea, la agricultura familiar al fin y al cabo. Entonces, yo creo que al final lo que tenemos que hacer es conservar esa semilla y, ¿por qué? Y entregársela a quién, entregársela a los que vienen, que son los jóvenes, los niños. Efectivamente, yo creo que también, o sea, al final lo que tenemos que hacer es, en ese sentido, ser humildes, como dice el Nico, y, ¿cómo decirlo? Como, no sé, como valorar la experiencia de las generaciones más antiguas, valorar a los abuelos, valorar a la gente, a la sabiduría, a la gente que lleva más viviendo que nosotros y la gente que tiene más experiencia, y eso, ojalá nosotros traspasárselo a los niños. ¿Y por qué a los niños? Porque los niños, uno, son el futuro, y dos, porque los niños son súper sensibles y tienen esa sensibilidad de sentir, de oler, y son esponjitas, o sea, tú les entregáis conocimiento, o sea, tú les entregáis semillas, les ponéis semillitas en su mano, o le empezáis a presentar todo esto o sea, de la alimentación, de la huerta, y los niños van absorbiendo, absorbiendo, absorbiendo. Entonces, creo que o sea, gran parte de lo que podemos hacer es mostrarle a los niños, o sea, cómo pueden alimentarse, de dónde viene todo esto. Y como te digo, por esto, porque los niños son súper sensibles y porque además son el futuro. Y lo otro también que creo que es importante es la unión de estos grupos, o sea, de estas generaciones, y que lo encuentro súper desafiante. La unión entre, por ejemplo, si nosotros trabajamos con ellos, el año pasado trabajamos en un proyecto en que Jesús también participó, en el que enseñábamos a niños chiquititos de 3 años a 4 años, al final a hacer huerta, pero no desde el punto de vista productivo, sino desde el punto de vista de entender el ciclo de la naturaleza a través de la huerta. Desde la preparación desde la preparación del suelo, y conectado con las estaciones del año, o sea, como enseñarles a ser observadores de la naturaleza y también a través de esa observación a ser gestores, a trabajar con la naturaleza, a manejarla de forma consciente. Y resultó súper lindo el proyecto, y ¿qué era lo que nosotros al final estábamos haciendo?
nosotros estábamos plasmando, o personalmente yo te digo yo creo que a mí, por ejemplo, me contrataron en ese proyecto como agrónoma, o sea, me dieron este labor como técnico, como tú deberías saber como lo productivo, entonces tú vas a enfocarte en eso. Pero en realidad yo me di cuenta de que lo que había que traspasarle a los niños realmente era el conocimiento de la gente que lleva años acá. Y eso fue lo que hicimos, y eso yo creo que es lo que hay que hacer. Hacer esta conexión intergeneracional, esta conexión de los abuelos y los niños, esta conexión también social entre, por ejemplo, que también tiene que ver con otro proyecto que estamos trabajando desde el CEDEL con Tomás Ibarra y con otras personas, esta conexión entre gente que viene de otras zonas y los locales. O sea, al final gente que viene de otros países o de Santiago, como mucho, o sea, yo por lo menos soy Jesús, no sé, personas que venimos de otras partes, pero que tenemos estas ganas de aprender y de vivir más consciente, conectarnos con la gente local. O sea, al final la conexión intergeneracional, la conexión intersocial, la conexión multidisciplinaria entre la academia y la ciencia y entre lo local, eso es lo que yo creo que, o sea, eso apunto y yo creo que eso es lo que tenemos que hacer, y para eso necesitamos espacios de unión entre todos estos grupos, por ejemplo, huertas comunitarias, o espacios que beneficien todo este traspaso de conocimiento, este traspaso de, por ejemplo, no sé, en el caso específico de este proyecto de migrantes, huerteros migrantes y huerteros locales, que era un poco, o sea, se los comenté un poquito, uno ve una gran, o sea, ve muchas ganas de la gente que viene de afuera de aprender de lo local, porque no sabemos, porque no conocemos el clima, no conocemos el suelo, no tenemos esa experiencia, pero sí tenemos otros conocimientos que traemos de afuera, muchas veces más del libro y desde la academia, porque, o sea, hay otras formas que nos enseñaron de estudiar las cosas, y eso es lo que hay que conectar. O sea, veo muchas ganas de aprender de la gente local, y por otro lado también veo muchas veces en las huertas locales y en el campo, acá en la zona específicamente, falta de mano de obra, falta de repente de interés de los jóvenes, de seguir traspasando de seguir. Entonces al final yo ahí me di cuenta y dije, o sea, hay gente viniendo acá queriendo aprender y hay gente local queriendo enseñar. ¿Y cómo conectamos estos dos grupos? ¿Cómo hacemos para, o sea, y además, y es súper desafiante porque culturalmente, mentalmente funcionamos de repente medio distintos, pero si entendemos, y por eso vuelvo al inicio, a la alimentación como la base, como la base en términos de salud y de que es lo que nos nutre, o sea, somos todos humanos y por lo tanto hay que hacer esa conexión. Y como te digo, generar espacios de diálogo, generar espacios de intercambio de conocimiento, generar espacios de intercambio de semillas, generar lugares de traspaso de conocimiento intergeneracional, de abuelos a los niños. Eso es lo que un poco hay que hacer. Eso. Genial. Estoy muy de acuerdo contigo, Romy. Y aprovechando también de lo que hablabas en un momento hablaste de intercambio, y quisiera colgarme de ahí y también hablar con Elizabeth, que me dé su opinión sobre la identidad cultural, mirándola desde lo alimentario, ¿cierto? Cómo podemos potenciar, poner en valor, y que de cierta forma también le dé una identidad que puede tener una alianza con el turismo incluso, ¿cierto? Pensando en que tenemos que ver cómo salvamos el buque para adelante, post pandemia también, en términos como de la economía, sobre todo en este territorio o la comuna de Pucón, que vive también del turismo, cómo la alimentación se puede meter ahí para también darle identidad, porque... Perdón, estaba pidiendo un silencio aquí. Elizabeth, si nos pudieras aportar con tu conocimiento también sobre... ¿Nos escuchas? Voy a reiniciar el audio, a ver. Elizabeth, ¿estás por ahí? Está silenciado tu micrófono, tienes que desilenciarlo. Víctor, voy contigo. ¿Qué piensas tú de cómo podemos ir reforzando la identidad de este lugar pensando en lo alimentario? Mira, escuchaba las opiniones. Sí, es cierto que antes la alimentación
era más, porque mi abuela sembraba chacra y todo un cuento para acá. Pero eso hay que ir potenciándolo, porque la mayoría de la gente está acostumbrada a comprar ahora. La mayoría. O sea, todo es un esfuerzo, todo es sin ganas. Y antes era sembrar las papas, ir a cosechar papas, ir a sacar papas. Era muy lindo según mi punto de vista. Pero los niños no saben, y la gente joven hablando de unos 25, 30 años, está acostumbrada a comprar. Todo listo, todo desechable, todo, no valoran el trabajo que hay detrás. Esa es una parte. Y la otra parte que para llegar a toda la gente con la alimentación sana, para la mayoría de la gente es muy cara. Entonces, ahí hay un dilema, porque calidad, precio, es todo un cuento ahí de, de- en contra de la alimentación sana. Así que es un trabajo duro que hay que hacer, porque realmente hay que potenciar eso. Volver a la gente a saber que comer una manzana trae un trabajo atrás, trae que la pueden sembrar en su casa, un manzano, que pueden sembrar una lechuga, que, no sé, pues, en cada casa había, yo me acuerdo que yo vivía en Cité, en Santiago, y a la gente sembraba en tarro, en ollas que no usaba, el cilantro, el apio, estaba ahí al alcance de mano. Ahora no se ve eso, no se ve, todo se compra, entonces hay que hacer un trabajo enorme, enorme. Pero aparte por la base, que nosotros somos viejos, yo tengo 60 años ya, y uno se puede decir, vengo de vuelta y veo la incomprensión de la juventud por el trabajo de campo. Ya en los campos está quedando poca gente. Toda esta política de inmigrantes que implantaron los gobiernos, hubo un propósito para mí, de que esa gente se dedique a hacer cosas que los chilenos no querían hacer, como cosechar fruta, como el trabajo de campo. Si en realidad esa gente vino para eso. Y fue política de Estado. Entonces, vaya, estos puntos de vista que hay que ir mirando, haciendo un trabajo en los niños. Yo creo que ahí está el futuro de toda esta cosa. Porque aquí el que tiene acceso a la alimentación sana es la gente que tiene plata para comprar. Y el sembrar es paja para ellos. No tiene sentido, no es la cosa rápida como llegar, pasar la plata y me llevo el producto. Y eso hay que ir cambiando, la flojera, porque todos opinan ahora, pero nadie hace cosas prácticas, muy poco. Me alegra que ustedes jóvenes de este país estén pensando en esas cosas, y nada, pues yo creo que hay que valorar el trabajo del campesino, hay que valorarlo. Es bonito ir a un campo, por ejemplo, y ver que todavía se vive con la castorita de campo, con el hueito campo, la carne, que es todo producido. Entonces eso es, cuesta y va a costar mucho, porque la gente está acostumbrada a comprar ahora, no a producir. Pues ese es mi punto de vista con respecto a la alimentación. Entonces tenemos que dejar de ser seres de consumo y empezar a ser seres más activos dentro de la idea de lo que es la alimentación, entonces. Sí. Elizabeth. Sí, no sé si me escucha ahora. Sí, te escuchamos. ¿Me escucha? Sí, dale. Ya. Dale. Bueno, yo concuerdo plenamente con Romy cuando habla de los niños. Yo creo que por ahí va una parte, ¿cierto? Para poder salir adelante con el tema esto de comer sano.
Si uno les enseña un poco a ellos en los colegios, a lo mejor habría que buscar una forma de entrar a los colegios donde hay chiquititos todavía, para, porque antes yo me acuerdo cuando yo estudiaba, había un ramo, una clase que se llamaba, tenía que ver con labores de casa. Le enseñaban a bordar, a uno a cocinar. Ahora, ¿por Mira. qué no hacer una cosa así con los chiquititos en donde se les enseñe este tema de la huerta y se les enseñe que eso es lo sano para comer, o sea, para vivir? Lo otro, después de ahí, ya yo creo que aparte hay que partir haciendo redes, como decía Denante y como decía Nico también, para poder formar redes acá comunales, locales, ¿no es cierto? Nosotros dejarles eso como esa plataforma hecha ya a los que vienen después. Y de esa forma, si nosotros dejamos ahí la experiencia, el haber hecho las cosas, para ellos va a ser más fácil después. Entonces van a ver, ellos van a ver el ejemplo, lo que hicieron los más viejos, y lo van a seguir. Como dice Romy, ellos son esponjas, todo lo absorben. Pero para eso hay que buscar también como una política de Estado, ¿cierto? Que por intermedio de los colegios se haga un ramo, una especie así, una materia que se pase en donde se le enseñe eso a los niños. Yo creo que sería como la forma de aquí más para adelante, digamos, tener una alimentación sustentable, porque eso va a ser sustentable en el tiempo, va a ser sana. Los niños, o sea, cuando sean adultos, ellos ya van a ser unos adultos sanos, no van a tener tantas enfermedades como alguien del panel decía. Hoy en día tenemos este virus a causa de todas estas enfermedades y eso viene a consecuencia de la alimentación. Eso no es otra cosa. Todas Ay, se nos fue Elizabeth. Estaba tan interesante las lo que estaba enfermedades diciendo. que nos atacan. ¿Ahí? ¿Ahí Ahí sí? volviste, ahí No, volviste, ahí ahí volviste. ya. Bueno, decía que todo esto que está pasando hoy en día en el mundo es consecuencia de la mala alimentación. Entonces, bien, por lo menos, no sé, en Chile quizás se pudiera conseguir ese tema de enseñarle a los niños para que ellos aprendan de chiquitito y acostumbrarlos. Como decía recién don Víctor, los jóvenes hoy en día no quieren hacer nada, es re fácil ir a comprar, pero si uno lo enseña a los más chicos, porque estos de ahora yo creo que ya no, a lo mejor no van a entender, porque ellos son los de ahora, son tecnológicos. Estamos como en la etapa de la tecnología, cosa que nosotros los viejos no nos gusta. Pero si le enseñamos a los que vienen a la otra era, la parte que nosotros vivimos, yo creo que la van a aganchar, como dicen ellos. Entonces, por ahí partiría a lo mejor para futuro una alimentación sana. Y el tema es que comer sano no es tan caro como dice don Víctor. Yo pienso que uno se tiene que plantear la situación de alimentarse de lo que pueda producir en su casa. Si tampoco yo no tengo harto terreno, yo tengo muy poquito. Y lo que hay, digamos, es mucha piedra, entonces logramos conseguir un pedazo nomás que estaba más ahí para hacer huerta, pero también tenemos gallinas y hago yo el ciclo, digamos, de fertilizar con guano, preparar guano y todo, y de ahí nos vamos alimentando. Son pocas las cosas que nosotros compramos, fíjese, así como para alimentarse, porque hay cosas que también hacen mal, pues el azúcar uno no tiene que comer en cantidad porque se sabe que no es una de los venenos que mata silenciosamente. Y eso, entonces, y lo otro que nosotros encontramos también en la huerta, en nuestras huertas, es la medicina, porque nosotros también podemos incorporar ahí la medicina natural, o sea, todas las plantas, en el fondo, todas las plantas son medicina. Y todas las plantas son o la mayoría son comestibles. Nosotros encontramos pastos que nos salen en la huerta, decimos, ay, es maleza. No es tan maleza, de repente tienen su uso, son buenas para comer, se pueden comer. Hay formas de cocinarla y todo eso. Entonces, la alimentación sana la tenemos nosotros, o sea, está en el campo, está. Ahora, ¿cómo hacerla llegar a la urbe? ¿Cierto? Eso es lo que falta. Y cómo que permanezca en el tiempo también. O sea, yo digo, ¿cómo hacerla llegar a la urbe? Organizándonos nosotros, teniendo nosotros nuestras redes para entregarle lo sano a la gente. Y cómo que permanezca en el tiempo es traspasándoselo a los niños, como dice Ron. Es lo que yo creo. Interesante Eso. también cuando hablaba Elizabeth sobre la salud, también la salud mental, porque, Eso sí, ¿cierto? Uno sí, pone las es manos en la muy, tierra
Y no hay que ir al Claro, psicólogo. no, para nada. Ese es otro tema, ese es muy importante igual enseñarle, y si uno lo enseña también a los niños, eso van a saber y ya no van a ver tanto, digamos, los psicólogos se van a ir en quiebra. ¿Por qué? Se van a tener que dedicar a la Porque huerta. sí, sí, porque de verdad que es un apoyo muy, muy grande. Por eso, pero yo tengo una frase que es, por ejemplo, uno tiene que decir, uno tiene que vivir con la tierra, no para la tierra, o no de la tierra, sino con ella. Eso es, yo creo que es algo que lo deben internalizar a lo mejor los jóvenes. Hay un cambio de Eso, foco también ahí lo que plantea Elizabeth, porque finalmente nos ponemos como humanos, como parte de una cadena de la cual tenemos que hacernos parte. Sin duda en la agroecología hay una intervención, está la mano trabajando, ¿cierto? No es que las cosas crezcan, pero también hay alimentos disponibles, incluso en el bosque y prácticas súper antiguas de acá, de esta zona, y quizás de todo el territorio, prácticas antiguas como la recolección, y cómo también eso podemos observarlo y agradecer que exista todavía esa posibilidad, ¿cierto? Yo me acuerdo cuando sí, chiquitito y viví en la quinta región y después en Santiago, veía que todavía había alimentos incluso disponibles en las calles, en las plazas, y hoy también esas políticas se dejaron de lado, o sea, todo... No, siempre tiene que haber una tranza de dinero para poder adquirir alimentos, y la verdad es que también la naturaleza te provee ese alimento, pero eso también tiene que ser regulable, porque aquí pasa con el tema de los piñones, en esta zona también, sí, ¿cierto? Que se abusa a veces de la extracción o de la recolección, así como también de otras cosas, pero cuando uno va al bosque y uno tiene esa posibilidad y te das cuenta que es posible, es que entonces, bueno, tomemos políticas territoriales también de cuidar, proteger y estimular a que sigan existiendo, ¿cierto? Sí, yo creo que claro que sí, algo chiquitito. Ujú, Y para eso, todo tipo de recolección tiene una forma de hacerlo. O sea, no hay que ser, por ejemplo, como decía recién Jesús, los piñones, antiguamente, yo recuerdo, mi papá iba y traía, teníamos así como para todo el invierno y toda la gente de por acá lo hacía, ujú, pero nadie destruía. ¿Se ujú, fija? Ahora no, ahora cuando van a buscar piñones, destruyen y ni mm, siquiera plantan, sino que traen lo que más se pueda y destruyen también los árboles, los que produce ujú. el Nehuen. Entonces, y lo otro, en época de recolección, ya sea de mutilla, ya sea de los hongos, que están ahora, todavía quedan algunos, la gente tampoco sabe, no está la educación de cómo se debe hacer. Mm, Y hay una parte cultural también muy grande, cultural mapuche, mm, en donde si la persona va a recolectar algo, también tiene que llevar y dejar algo a cambio, para que el ujú, próximo año también vuelva a ver, ujú. porque de lo contrario se va terminando. A veces lo llaman a esos mitos, lo llaman que es una creencia, dicen que de repente hasta que son tonteras, pero eso no es así, eso Es es así. agradecer, sí. Es Sí, parte de la cadena también. El eso. agradecer y Ujú. poner también el corazón de uno, porque y se plantea de muchas formas la ley de atracción y desde la metafísica, de las religiones también plantean, Sí, tienen su opinión frente a eso, las culturas, pero finalmente es como un dar y recibir, ¿cierto? Yo me sí. pongo a disposición y eso que es la naturaleza en sí también me da, ¿cierto? Bueno, quería leer como en comentarios de la gente para compartirlo con la gente con ustedes que están en el panel. Eh, Totalmente de acuerdo con Elizabeth, dice Chris Delano. No sé qué estaba diciendo en ese momento, pero totalmente de acuerdo. Excelente conversación. Yo tuve la suerte de que cuando estaba en kinder nos hicieron cultivar lechugas durante el otoño en un espacio de colegio acá en la quinta región. Lamentablemente fuimos una de las últimas generaciones que tuvo esas experiencias, dice Ángel Fuensalida. Pura salud en la naturaleza, dice Nati Barra. Hermosa conversación, Valentina. Muchas gracias. Creo que es súper importante también tocar el tema de la alimentación de los establecimientos educacionales, que es lo que también estábamos hablando, ¿cierto? Como una acción concreta. ¿Cómo se podría hacer para brindarle alimentación saludable, agroecológica y local a los niños y niñas? A veces hacer programas de huerta, pero los niños no lo pueden consumir en los casinos. Bueno, ahí también hay... comentaba yo con Elizabeth por teléfono que para la beca, o sea, el tema Junaev, por ejemplo, traían atún de Vietnam, imagínense.
poquito lejos, ¿no? Qué horror. Aquí, Sebastián Rodríguez dice, acá sí hay jóvenes que les gusta el campo, ojo. Sí, sin duda, yo creo que hay niños y niñas jóvenes también que les gusta trabajar y que siguen ahí. No es que estemos generalizando también en los comentarios, Claro. pero también hay tendencias, sin duda, hay tendencias. Linda conversación, tengo 4 hijos, comenzaré mi huerto pronto, así como han comentado. Hay que activar eso, o sea, también yo lo he escuchado mucho, se escucha, ¿cierto?, alrededor que toda la gente está sembrando, que todos están practicando huerta, invernadero, la gente que compra incluso las semillas y no las tiene o puede intercambiar, también se han ido agotando la posibilidad, así que fuerza y puro Nehuen y sol, energía, agua para todo eso, esos alimentos que la gente está produciendo en sus casas. Sarita Martínez dice, es bueno dejar que los niños jueguen con tierra porque así van amándola. ¿Cierto? Bueno, Sí. hay un montón de comentarios muy interesantes en el Facebook. Excelente conjunto de perspectivas y análisis. Muy buen programa. Saludos. Bueno, vamos cerrando la conversación. Ya llevamos casi 1h10 de programa. Me gusta siempre como hacia los invitados e invitadas que tenemos en el panel hacerle una pregunta de qué lugar de Pucón les gusta y por qué. Ahora, si lo quieren conectar con el alimentario, mejor aún. A ver, ¿quién primero? Parto por ti, Romy. Está difícil porque Pucón es demasiado, o sea, a mí, yo no soy puconina, yo llevo voy a cumplir 2 años viviendo acá y lo encuentro hermoso. De hecho, yo me vine a vivir acá, o sea, al sur y escogí este lugar porque me di cuenta de que quería que la naturaleza, incluyendo el bosque, no sé, el agua, los lagos, la lluvia, los ríos, fueran parte de mi día a día y de mi cotidianidad y que no fueran parte versus cuando yo vivía en Santiago de mis fines de semana nomás, como tener que ir lejos a un lugar o tener que subir un cerro para poder como distanciarme de mi casa. A mí me generaba como un poco era como medio freak. Entonces yo quería que fuera parte de mi cotidianidad, de que donde yo fuera a trabajar o fuera a caminar o fuera a correr o fuera no sé qué, fuera todo de naturaleza. O sea, y Pucón es así. Pero si me preguntáis, claro, ¿qué lugar? Mira, va a sonar entendiendo que a mí me encanta estar en el bosque y los ríos, y tú te puedo mencionar Río Plata, o me encanta subir el volcán por Huincacara, no sé, pero un lugar que a mí me conectó con Pucón y que sigo, y que fue por el que básicamente me vine, y que quiero seguir visitando siempre, son las huertas. Eso, y ¿por qué digo? Y un lugar natural, o sea, todas las señoras que tienen huerta en la punta de la montaña, no sé, en Reigolil, en Benetúe, en Caburgua, en Curarrehue, o sea, está, está el nivel de amor que hay ahí dentro, de humildad, de sencillez, que a mí eso, más allá de la naturaleza como prístina, la naturaleza sola, a mí esa conexión con el humano, a mí me conmueve mucho. Y es natural, o sea, al final uno podría decir, pero oye, pero es porque también me puedo ir en que no es nativo, no es totalmente natural, pero es naturaleza, es naturaleza. De hecho las huertas acá tienen muchas cosas nativas también acá en la zona. También están rodeadas de pájaros, están rodeadas de insectos, están rodeadas de fauna, están rodeadas de todo un sinfín, un ecosistema en general natural. Y por lo tanto, cuando yo hablo de la huerta, hablo más allá de las lechugas y tomates, hablo de todo el ecosistema que lo rodea. Y como te digo, ¿por qué me gusta tanto? Porque está esa conexión con el humano. Que esa conexión es la que hemos olvidado un poco, y esa es la conexión que yo busco tener, y esa es la conexión que todos con la que tenemos que volver a conectarnos, con esa cosa que está como en tu casita y que, como tú decís, uno le mete energía y que la tierra está constantemente dándote de vuelta también. Eso. O sea, las huertas también hablan cómo está uno. Pues si uno va a visitar una huerta que es abundante, uno ve que esa persona está bien y está sana, ¿cierto? Sí. Nico.
Bueno, ¿cuál es mi lugar favorito? Pucón. Ujú. Pucón propiamente tal, ¿no? Me encanta poder vivir acá, pues me siento como muy privilegiado de estar en este lugar. Ujú. Y por eso siempre igual como mi rol en agradecimiento, pues como que, oye, ¿por qué andas metido protegiendo el medio ambiente, man? Y qué sé yo. O sea, porque soy un agradecido de él, pues. Ujú. Eh, a mí mi lugar favorito sin duda es donde crecí. En Caburga, para mí Caburga, haber tenido la oportunidad de haber crecido entre Caburga y Payaco, ahí a la orilla del lago, era bacán, recorría, conozco ese lago, no sé, siento que es como mi patio, podía ir al lado al parque Huerquehue, ir en bicicleta a Renahue, como que para mí ese sector es como mi favorito por todo lo que me enseñó, todo lo que me entregó. Eh, Siempre agradecido haber tenido esa posibilidad de haber crecido en el campo po, y haber Ujú. generado una relación con la naturaleza de chiquitito, como encontrarle valor a un palito que ya lo encontráis como de otro color y era lindo y ya para ti eso era algo interesante. Eh, Perdura, perdura y te sigue después en tu vida. Así que eso, para mí Caburga, todo Pucón, pero Caburga y todos esos sectores para mí son mágicos. Buenísimo. Elizabeth, ¿Me escuchan? sí, te ¿Sí? escuchamos. Bueno, Sí. sí, ya, bueno. Mi lugar favorito es donde vivo, mi casa. Tú vives en Mm, Minetúe, ¿no? no, en ¿No? Pillares. Ah, tú vives No, en en Pichares. Pillares, sí, Ah, es muy lindo. me Un encanta valle Pichares. hermoso, sí. Y el lugar específico, mi huerta, Ujú. eso. Estoy bien acá, feliz. Eh, qué lindo. Víctor, Eso. no sé si está por ahí. Bueno, vamos cerrando el programa, agradecidos de ustedes. Creo que pudimos elevar un diagnóstico, pudimos levantar alternativas de acciones concretas para avanzar. Para mí fue un honor compartir con ustedes desde de sus áreas de trabajo, también lo que defienden, lo que hacen con respecto también a la alimentación y el medio ambiente y a la vida misma en sí. Les agradezco por eso, sigan adelante, mucha fuerza y estamos construyendo red, estamos construyendo comunidad a través de, son nuestras intenciones a través de esta plataforma y a la alimentación es algo tan importante. Diariamente nos enfrentamos a ella y tenemos que ser conscientes también y lograr entenderlos de manera de una nueva manera, porque la sociedad y las transformaciones que las que estamos viviendo también como a nivel planetario nos están cuestionando también los modelos que llevamos practicando en las últimas décadas también, y es el momento también de asociarnos, de armar red, de armar comunidad, porque ahí, y nos dimos cuenta en la conversación, están las soluciones también para poder cambiar todo esto. Víctor, si nos escuchas, estábamos para cerrar comentando nuestros lugares favoritos de la comuna de Pucón. Tienes que activar el micrófono porque estás muteado, silenciado. Ya ahí sí. Ahí sí. ¿Cuál es tu lugar favorito de Pucón? ¿Ah? Esto de la tecnología me está gustando. Ah, te gusta. Vamos a hacer un youtuber después. Y bueno, yo soy un adicto a Caburga, ¿Ya? desde que lo conocí hace como años atrás, después compré acá y me quedo acá, este es un paraíso para mí. Uno sale aquí en Caburga y toda parte es bonita, este es realmente un paraíso. No tengo un lugar específico como Caburga en general, la gente, todo. En realidad, tú por donde sales ves vida sana. Buenísimo. Bueno, Así que agradecerles eso, a... muchas gracias por invitarme. Sí, Muchas gracias muchas por gracias a invitarme ti por y espero conectarte que también. un aporte para la conversa. Sí. Ha sido de repente porque estoy atendiendo, así que estoy en mi lugar de trabajo. Y ha sido importante escucharlo, ver las otras opiniones que hay y haber dado mi opinión. O sea, muchas gracias, muy agradecido. Agradecido también de Gracias, ti, Jesús. Víctor, y de Romy, Nico, Elizabeth. Si alguno tiene alguna palabra que agregar, este es el momento.
yo quería agradecerte a ti también. Ujú. Por lo que también decía Víctor, encuentro, gracias por la diversidad que lograste en el panel. Ujú. Yo creo que por ahí va la cosa. O sea, creo que lo más bonito de esta conversación ha sido eso, la diversidad del panel. O sea, desde la señora Elizabeth, que es huertera y productora y que vive, o sea, ha vivido toda su vida en el campo. Don Víctor, que es el que vende las verduras y al que le vamos a comprar. El Nico, desde un proyecto súper interesante y desde empujando la agroecología, desde desarrollo sustentable. Y yo podría decirse un poco desde la academia, no sé, y desde de estos ojos que más que nada tratan de ver, de estudiar y de revalorizar lo que ya hay acá en la zona. Ujú. Eso, gracias porque yo creo que ese es el camino, la interdisciplina, la intergeneracionalidad, el conectar. Creo que o sea, esa es mi esperanza, por ahí va la cosa. Ujú. Así que gracias. Gracias a ti, Romy. Nico, Bueno, ¿tienes igual alguna parte? ¿Sí? agradecer a todos que hayamos compartido en este panel. Siento que estuvo diverso, interesante igual todo lo que comentábamos, mencionábamos, qué sé yo. Y yo creo que es el momento, pues, como dejar eso como súper claro, que es el momento donde la agricultura local, tal vez no necesariamente que todos hagan su huerta, pero sí es el momento de que quienes tienen el entusiasmo y quienes ya lo están haciendo, quisieras más, y ahora es el momento donde todos podemos ayudar, y no es nada más que eligiendo local, pues. No es nada más que eligiendo local, porque en el momento que elegimos local, además de ser más económico, mucho más económico, tenemos más salud y estamos aportando a nuestra propia comuna, Ujú. En nuestro propio territorio, en nuestra propia cultura, y obviamente que lo intergeneracional, lo intercultural va a hacer que esto salga por buenos caminos. Eso, gracias. Gracias, Nico. Elizabeth. Bueno, muchas gracias. Ujú. Fue mi primera experiencia así tecnológica. No, Buenísimo. sí, no, bueno, ya había dicho que no me gusta mucho esto, pero prefiero personal. Ujú. Pero ya, creo que salió. El tema es que, bueno, para felicitar a todos los que están ahí, ¿cierto? Por su aporte, todos aprendimos de todos, siempre es así. Y seguir adelante, ojalá sigan ustedes con haciendo este tipo de videoconferencias, ¿se llaman? Ujú. Sí, conversatorio. Para, claro, conversatorio, para que si la gente tiene dudas y que pregunte y así Ay, a se lo nos fue mejor lo es último. un buen Ahí. medio partiendo, a ir compartiendo todo lo que Ujú. sea sabiduría y todo lo que uno pueda entregar. Ujú. Así Eso. es. Gracias, Gracias, gracias. Elizabeth. Espero que nos podamos conocer pronto en persona. Ha sido un gusto poder compartir Ojalá. contigo también, Elizabeth. Te voy a ir a visitar a tu huerta. Ya, más adelantito, todavía no tengo mucho. Sí, todavía no. Víctor está levantando la mano. A ver. Espérate, que Micrófono. está ahí. Víctor, tienes que iniciar el micrófono abajo a la izquierda. Acá. Ahí sí. Oye, ¿Ah? lo que quiero es invitarlos yo en la posta acá hay un invernadero, y justo yo cuando lo estaba tratando me dio el patatún al corazón, así que lo invito a retomar el tema y quiero hacer un invernadero de plantas medicinales, invitar a la gente que se dedica a eso para tirar Genial. cualquier aporte que sean en planta, inicial, porque la mayoría de la gente no tiene idea de eso, entonces de repente anda buscando la mentita para la guata y que esté allá el reservorio. Ujú. Esa es mi idea. Qué buena idea, Para Víctor. Ya, pues. Muy bien, muy bien. Ahí vamos a ese cooperar llamado. con algo. Eso. Así vamos construyendo red. Muchas gracias a todas, a todos, y nos vemos en la próxima. ¿Ya? Sigan Chao. conectados a Chao, través de chao. nuestra plataforma. Chao.